Tiene la palabra el diputado Joaquín Blanco. Gracias, señor presidente. Agradecemos el acompañamiento de esta iniciativa, que no es la iniciativa de un bloque, sino que es la iniciativa de una Cámara de diputadas y diputados que necesita ser la amplificadora de las explicaciones oficiales que en este momento son tan necesarias. Nos enterábamos el día de ayer, producto de una tarea valiente por parte de alguien que se presenta y denuncia en los canales institucionales, como el jefe de enfermería del Hospital Eva Perón de la Nueva Baigorria, de un compañero legislador como Carlos Delfrade, que tomó el tema y presentó un proyecto de comunicación que acabamos de aprobar, y del periodismo, que en definitiva es el que le puso voz a esta denuncia, la pudo reconstruir esa historia que tiene todo el tiempo nuevos capítulos en estas 24 horas y que ahora nos enterábamos de la aparente renuncia del vicepresidente de la EPE, el ingeniero Alberto Joaquín, después de todo este periplo de un valiente enfermero que denuncia, de un compañero diputado que genera un proyecto de comunicación, el periodismo que pone el tema en la agenda pública, la indignación ciudadana, la bronca, el malestar, la necesidad de explicación, la necesidad de reparación y una primera respuesta ante esta presión popular que es la renuncia de un funcionario. ¿Por qué pedimos, presidente, la citación de acuerdo a la Constitución Provincial, al artículo 45? No hay que darle ni más ni menos dramatismo que lo que está en la letra de la Constitución. A eso lo estamos refiriendo, al ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe. Porque acá hacen falta respuestas políticas. Y el Ministerio de Gobierno es el ministerio político del Gobierno de Santa Fe. Y el hecho que sucedió, lo peor que puede pasarnos es tratar de autoconvencernos o tratar de engañarnos de que fue producto de una equivocación, de un error o de una corruptela que se manejaba a nivel de un hospital. Acá tenemos que desenmarañar, desentrañar, desenmascarar cuáles son las redes de impunidad que sostuvieron que funcionarios provinciales piensen que tienen privilegios por encima de la ciudadanía. ¿Quiénes son los que les permitieron, habilitaron, construyeron el marco para que funcionarios públicos de la provincia de Santa Fe accedan por la puerta de atrás, accedan en una ventaja dolorosa, indecente, inclasificable a una vacunación cuando no les correspondía? Necesitamos explicaciones políticas, señor presidente. Necesitamos que se hagan cargo de lo que está pasando. Necesitamos que se hagan cargo de la bronca ciudadana y que contesten en tiempo y forma preguntas concretas sobre qué es lo que está pasando con el plan de vacunación de Santa Fe, qué es lo que pasó en Granadero Baigorria, qué es lo que pasó en el Hospital de Reconquista, qué es lo que pasó en otros efectores donde se levantaron denuncias y, en definitiva, de qué manera se sancionan los responsables, porque acá lo peor que puede pasar es que quede una sensación de impunidad y, por otro lado, construimos los mecanismos para que nunca más vuelva a suceder esto en la provincia de Santa Fe. Pero tenemos la presunción, señor presidente, que lo que pasó en Baigorria es la punta del iceberg. Por eso nosotros le preguntamos al señor ministro cuáles son las garantías que van a tener enfermeros, trabajadores de la salud, médicos en todo el territorio de la provincia de Santa Fe para poder contar lo que vieron, para poder contar y relatar si presenciaron hechos que nada tienen que ver con la correcta campaña de vacunación. Y en esto no hay margen para los atajos, no hay margen para una chicanita que escuché al principio. Acá estamos hablando de la vida y de la muerte. Acá estamos hablando de que hay cientos y cientos de santafesinos que murieron esperando correctamente su turno para ser vacunados. Perdimos al presidente de nuestra Cámara, señor presidente, esperando su turno como corresponde para ser vacunado. Y que nosotros nos enteremos por una denuncia de un enfermero que en el mes de febrero, que recuerdo, en el mes de febrero las vacunas eran un bien escasísimo en la Argentina. En ese momento en la provincia de Santa Fe el 40% del sistema de salud no estaba vacunado, no estaba inmunizado. Y que en ese momento haya vivos que se hayan saltado a la fila es absolutamente injustificable. Por eso
hemos presentado innumerables proyectos de comunicación, proyectos de ley, porque advertíamos en febrero, cuando estalla a nivel nacional el escándalo de la vacunación VIP, que ni más ni menos que se llevó puesto un sanitarista como Ginés González García, el ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández, se lo llevó puesto este escándalo. Advertíamos que si no había transparencia, que si no había un monitoreo, que si no se convocaba a los que mejor sabían de todas las áreas para ayudar al gobierno, y que el gobierno necesitaba dejarse ayudar en la campaña de vacunación, podían suceder cosas como las que estaba en mente, ahora están saliendo a la luz. Está saliendo la podredumbre, señor presidente, sobre la campaña de vacunación en Santa Fe. Y necesitamos respuestas políticas. Por eso no hay que darle más dramatismo del que tiene. El ministro de Gobierno tiene la responsabilidad, como tiene la responsabilidad también de hablar con todos los ministros de su propio gabinete para encontrar las respuestas que necesita la ciudadanía. Esto no es un jueguito de oficialismo de oposición. Esto no es una grieta trasnochada que llega a Santa Fe. Acá estamos hablando de que hay una bronca ciudadana. Y no piensen que la bronca se va a resolver porque renuncia Alberto Joaquín a la EPE. Acá tiene que haber respuesta, tiene que haber explicación y tiene que haber un compromiso de que no vuelva a suceder. Yo, señor presidente, tomé nota. El 20 de febrero del 2021, el ministro Corach negó que haya un vacunatorio VIP en la provincia de Santa Fe. Ya había sucedido lo de Baigorria. El 20 de febrero ya había sucedido lo de Baigorria. El 22 de febrero tuvimos ese famoso entredicho sobre si el gobernador Perotti estaba vacunado o no. Y ese mismo día, el domingo, fue el ministro de Seguridad Saín, el que en una declaración radial en Radio Nacional, aportando a la confusión hasta el último día de su gestión, aseveró que el gobernador estaba vacunado. El 23 de febrero del 2021, no nos fuimos de febrero, Martorano admitió que fue irregular vacunar a encuestadores del IPEC. El 24 de febrero se presenta una denuncia federal para averiguar si en Santa Fe había vacunatorios VIP. El 27 de febrero y el 1 de marzo estalla el escándalo de Reconquista, donde hubo más de 64 integrantes y familiares del Consejo de Administración y una lista de acomodados en el Hospital de Reconquista, que llevó al descabezamiento del nodo de Reconquista de Salud, a la dirección del hospital y renuncias no admitidas hasta el último momento. El 2 de abril, el escándalo de los trabajadores de cultura, porque los confundieron con docentes. El 2 de junio, malestar con la vacunación contra el COVID en el PAMI de Firmat. 3 de junio, denuncian casos de vacunación VIP en empleados del PAMI. Y el 9 de junio, señor presidente, estalla Baigorria. ¿A usted qué le parece? ¿Que son todas casualidades? ¿O no hay un hilo conductor de un Estado en el cual no puede garantizar la transparencia del proceso? Entonces, señor presidente, acá hacen falta respuestas políticas. Por eso es el ministro de Gobierno, que en definitiva es la mano derecha del gobernador Omar Perotti, el brazo político, el que tiene que dar explicaciones en nombre no de un ministerio de gobierno, no para que nos venga a explicar los proyectos de su cartera, sino para que nos venga a contar la postura institucional del gobierno de Santa Fe con respecto a este escándalo. Y lo que nosotros necesitamos es ejemplaridad de la política. Y el vacunatorio VIP en Santa Fe hoy es una noticia nacional, es una vergüenza nacional y necesitamos desde las instituciones salir para adelante, pero no para que gane o pierda a alguien en la arena política, para que la ciudadanía crea en el sistema de vacunación de la provincia de Santa Fe, para que la ciudadanía crea en las instituciones y para que la ciudadanía crea en los funcionarios, que una y otra vez durante 17 meses les pedimos un enorme sacrificio. Y ese sacrificio se pagó con vidas humanas, ese sacrificio se pagó con enfermos, con pacientes que todavía están rehabilitándose, se pagó con pérdida de puestos de trabajo, se perdió con mucho sufrimiento y con mucho dolor. Ahora, ese sacrificio tiene que ser justo y parejo para todos. Si le pedimos sacrificio a la población, y si ese sacrificio se está pagando como se está pagando, con el alto costo que se está pagando, desde el primer funcionario al último, hay que predicar con el ejemplo. Por eso, señor presidente, estemos a la altura de las circunstancias. El ministro de Gobierno tiene que hablar en nombre de todo el gobierno de Santa Fe y explicar
lo que pueda explicar de este caso. Pero fundamentalmente lo que queremos es que haya un antes y un después. No queremos más privilegios en la provincia de Santa Fe y mucho menos privilegios vinculados con la vacunación. Ese es el aporte que hacemos, por eso queremos escuchar al ministro y por eso estamos presentando proyectos, iniciativas, propuestas para mejorar desde el mes de febrero la campaña de vacunación de Santa Fe. Nuestro aporte siempre es constructivo y desde ese lugar no nos vamos a mover. Muchas gracias, señor presidente.